Bien, amigos, ahora nos vamos al mundo de la economía. Está con nosotros el doctor Javier Zúñiga. Él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Con él vamos a conversar sobre un balance de cierre de año y un poco las perspectivas para el siguiente año 2014, que para muchos tiene una alta dosis de optimismo, pero para otros ciertamente no. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, felizmente. Gracias por estar aquí. Quiero aprovechar un poco para que me hagas un balance. ¿Cómo ven ustedes, desde tu perspectiva académica primero y profesional, con el mundo de la consultoría, en fin, en donde perteneces, cómo ves el cierre del año? ¿Ha sido un año, dirías, de desempeño satisfactorio en lo económico? Yo pienso que las cifras siguen siendo muy buenas. Yo creo que el nivel de cierre de crecimiento de este año es 5%, no 5.1, no 5.2. También has corregido ya. Sí, empecé con un crecimiento de 6% por este año y en el camino he venido corrigiendo para llegar al 5%. Yo creo que la cifra sigue siendo buena. Si nos comparamos con México 1.8, con Colombia 4, con Chile 4.1, quiere decir que nos convertimos entre los 5 primeros países que más crecen en el mundo. Pero de todas maneras la afectación es más externa que interna, lo que ha determinado que el nivel de crecimiento tenga ese resultado. El próximo año lo veo con cierto grado de optimismo, a diferencia de otros analistas económicos. Y lo veo con nivel de optimismo, con un nivel de crecimiento marcado entre 5.5 y 6%. Considero que el próximo año empezará a brotar más las exportaciones como resultado de los nuevos proyectos mineros que pasan de la etapa de exploración a la etapa de ejecución. Vamos a exportar mayor cantidad de volúmenes de determinados metales que no han subido tanto a precios internacionales, y tenemos unos Estados Unidos que empieza a mejorar muy lentamente. El próximo año se cumplen 7 años de la crisis de los Estados Unidos, y si vemos la historia económica, en el año 1933 la crisis duró 14 años. Por lo tanto, creo que el próximo año será el inicio de la salida de la crisis de los Estados Unidos, y esa gran locomotora empezará a jalar los distintos vagones de América Latina, y entre ellos está el caso peruano. Ahora, puntualmente por el tipo de portafolio de nuestra oferta exportable, incluyendo buena parte obviamente de los minerales, nuestra locomotora más deseada no sería China en este caso. ¿Cómo ves tú el panorama alrededor del crecimiento chino? Porque cuando China tiembla, ¿no? Acá hay terremotos, como ya sabemos, China se resfría, acá nosotros estamos con neumonía, ¿no? China, ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú el binomio en todo sí. caso? Ya me hablaste del primer sumando, que sería Estados Unidos, pero ¿cómo ves tú el segundo? Ha cambiado un poco su esquema económico, y lo que pretende hacer es no exportar productos hacia el exterior, sino fabricar productos para abastecer la demanda de esos 1.500 millones de chinos en la China. Por lo tanto, va a continuar el proceso de compra de productos primarios para toda América Latina. No va a tener los niveles de crecimiento del 8, 9, 10, 11, 12% como había crecido China. Crecerá entre niveles del 7,5 al 8%, que es un nivel bastante menor, pero no dejará de comprar. Lo mismo ocurrirá con la India, en donde continuarán las compras de productos primarios. Por lo tanto, la compra de productos primarios sigue asegurada, y un Estados Unidos que lentamente empieza a salir, y también algunos países del mercado común europeo que también empiezan a salir, determinarían que nuestros productos agroindustriales o manufactureros pronto se volverán a colocar en la Unión Europea. ¿Qué piensas sobre otra variable fundamental, que es el tipo de cambio? ¿Cómo ves tú la evolución del tipo de cambio en el 2014? Esto en un entorno donde pues,
hay muchos exportadores que se pueden ver beneficiados o muy perjudicados dependiendo de esta dinámica, ¿no? Y su impacto, pues como todos conocemos, en créditos en dólares, en fin, hay muchas receptores de los movimientos del tipo de cambio en nuestra economía o muchas posiciones sensibles. ¿Cómo ves tú la evolución del tipo de cambio? Bueno, es una variable, como tú bien conoces, sumamente volátil. Empezó el año en un nivel de 2.57 y está terminando el año, yo creo que en un nivel de 2.81, con intervenciones permanentes del Banco Central. Lógicamente que se dispare dependerá de que los Estados Unidos vuelva a ser hegemónico en su moneda, y cuando termine el estímulo fiscal en los Estados Unidos, definitivamente es porque empezó a mejorar la economía estadounidense y el originador de la moneda, que es Estados Unidos del dólar, empezará a endurecerse y volveremos a las etapas antiguas en donde el dólar era hegemónico y duro. Este año creo yo que terminará en un nivel de 2.81, el próximo año el salto será mayor, creería yo que tal vez en un nivel de 3.2, dependiendo de la mejora de la economía estadounidense. Pero sí, definitivamente somos un país pequeñito, chiquito, no vamos a vivir la situación de que nuestra moneda se aprecie constantemente con respecto al dólar. Ese 2.58 precioso de los últimos días del mes de mayo será un sentimiento soñador y volveremos a niveles un poco más elevados. El Banco Central está interviniendo, si no lo hiciera, el nivel estaría yo creo que en 2.85, 2.86, y lo hace para buscar la estabilidad presupuestal de todos los empresarios. Pero evidentemente el más favorecido es el sector exportador, porque él exporta dólares y compra casi todos sus productos en soles. Por lo tanto, pues, él sí desearía que el Banco Central soltara las riendas y de esa manera pudieran tener ellos un dólar mucho más alto, ¿no? ¿Qué recomendación le darías con respecto a disposición para invertir a los empresarios para el 2014-2015? ¿Cómo ves tú las perspectivas para recepción de inversión? A mí me parece que el próximo año va a ser mejor. La cifra, digo, que va a ser entre 5.5 y 6%. Empiezo a observar por los resultados de las encuestas que hace el Banco Central y Ipsos Apoyo que la expectativa y la confianza empresarial empieza a mejorar. Se ha repuntado un poquito, ¿no? Se ha repuntado un poquito, además empiezan a dar resultados las medidas de desburocratización de la inversión. Lo que se busca es, lógicamente, aumentar la inversión. Hay que creer definitivamente en el país, es un mundo de oportunidades el Perú y, lógicamente, que las alternativas están en el Perú y no en el exterior, ¿no? Ahora, la comunidad empresarial, digamos, representada en un grupo de empresarios asistentes a la CADE ha recibido una reveladora ambición del sector privado en cada uno de los 7 sectores representados en la CADE, con compromisos a firme de inversión y de monitoreo de algunos métricos fundamentales en sus sectores, para que el Estado sepa que desde el sector privado se van a cumplir determinadas acciones. Ha sido una CADE sin precedentes, con muchísima participación y compromiso del sector privado. ¿Tú crees que el Estado va a acercarse finalmente más a este sector privado, había cuenta de estas señales contundentes de querer hacer cosas en conjunto? Yo creo que sí, yo creo que el sector público está totalmente al servicio del sector privado. El sector público tiene que ayudar a que el sector privado pueda desenvolverse con ligereza, con flexibilidad. Si vemos el tema del volumen de inversiones, que es alrededor de un 25% con respecto al PBI, y que ojalá que pudiera ser 27, 28 o 29%, más o menos el 21% es del sector privado y solamente el 4% es del sector público. Por lo tanto, el sector público no tiene otra alternativa que trabajar de manera pareja y conjunta con el sector privado.
porque el verdadero motor de la economía está en el sector privado y no está en el sector público. Sí es cierto que el sector público tiene que trabajar intensamente para cubrir ese déficit de inversión que, de acuerdo a FIN, es 80.000 millones de dólares, que es una cifra enorme y que no va a poderse cubrir sino en unos 15 o 20 años. Pero si queremos seguir creciendo a niveles entre el 5,5% y 6%, tenemos que tener la infraestructura necesaria para poder continuar desarrollándonos. Sin lugar a dudas, ¿no? De hecho, particularmente en la mesa de infraestructura, la meta es no bajar del 7% de inversión continuamente, ¿no? Y ese 7% desde inversión en infraestructura ayudaría a subir un poquito la tasa de crecimiento del país en general, del PBI, ¿no? La idea, pues, es, ojalá podamos crecer sostenidamente a 6 y por qué no a 7 o a 8, ¿no? Que es lo que realmente necesita por unos años más el país para salir de la pobreza, ¿no? Para que este sector de extrema pobreza y de pobreza todavía puedan retirarse. Javier, finalmente, el panorama mundial lo hemos repasado con dos exponentes, Estados Unidos y China, pero ahí no queda la cosa. Hay una Europa que juega un rol también importantísimo como aliado, como socio comercial. España, Grecia, Italia han sido enfermos que pueden recaer o pueden recuperarse. ¿Cómo ves la cosa? Lo veo un poco más complicado. Veo un Estados Unidos que creo yo que puede empezar a salir de la crisis definitivamente el próximo año, pero veo una Europa que puede demorarse más de una década, algunos de ellos, de salir de la crisis. Y la razón fundamental es que sus programas de pensiones, que no es otra cosa que deuda interna, no son públicos, y esos programas de pensiones para algunos países representan entre 30 a 35% de su presupuesto. Por lo tanto, no van a poderse recuperar rápidamente si no cambian el programa de pensiones a programa de pensiones privados como hay en América Latina, y en donde los jóvenes sean los que producen para los próximos... Claro, pero tienes un problema de estructura demográfica, ¿no? Hay mucho más gente mayor que joven, hay muchos menos jóvenes entrando a la economía. Esto es una bomba de tiempo solamente desde la óptica cuantitativa. Cómo está formada esa pirámide poblacional, a diferencia de nosotros, que tenemos pues 27 años de edad media en el Perú, la población europea es mucho más adulta, ¿no? Mucho mayor. Por esa razón, yo creo... ¿Cómo solucionar ese problema? Lo que pasa es que esa es la razón por la cual creo que no van a salir en el término de 10 años. Yo creo que pronto se van a abrir las puertas, como ocurrió en la década del 50, en donde abres las puertas de la Comunidad Económica Europea para que todos los iberoamericanos que quieran ir a trabajar, que quieran ir a poner un granito de arena, puedan hacerlo. Vamos a exportar juventud, dices tú. Definitivamente... no sería la única manera rápida para que ellos pudieran desarrollarse. El tema de las visas a Colombia y a Perú, ¿no? Es el inicio. No es otra cosa de estamos necesitados de tus dólares o tus euros en turismo y por eso te abrimos las puertas inmediatamente. Y más adelante va a ser las visas de trabajo. Vente a chambear. Vente a chambear sin visa porque sabes que requerimos que vengas a trabajar porque hay mucha gente de edad muy alta y que constituye una deuda muy elevada. Es un muy buen punto. Javier, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Se nos ha terminado el tiempo en esta oportunidad. Gracias y que pases un feliz año. Y veamos, pues, con expectativa el siguiente año. Tú eres del grupo de los optimistas, ¿no? Sí, ciertamente, y te agradezco mucho por la invitación, Bruno. Fue el doctor Javier Zúñiga, decano de Economía de la Universidad de Lima, quien estuvo con nosotros hablando de economía, repasando el desempeño de nuestra economía en este año y también proyectándolo para el siguiente. Nosotros volvemos, señores, tras la pausa.